A empezar. Avivamiento. Quiero empezar leyéndoles esto para que vayamos trabajando un poquito en nuestra mente. Imagina un bosque después de un incendio. Troncos engrecidos, dañados básicamente, ramas secas, tierra reseca. Pero con el paso del tiempo, la lluvia y el sol empiezan a brotar nuevos tallos verdes, pequeños signos de vida que anuncian que la naturaleza no está muerta. Eso es una buena imagen de lo que significa el avivamiento espiritual. Cuando parece que la vida de la iglesia está apagada, cuando la fe se ha vuelto rutina, cuando la oración es escasa y la santidad se ha descuidado, de repente Dios hace brotar vida nueva. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha atravesado momentos de enfriamiento espiritual, de olvido de la palabra y de abandono de la comunión con Él. Pero en esos tiempos, Dios mismo ha irrumpido con poder, trayendo un despertar que renueva la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué creen que es eso que acabo de leer? Es avivamiento. Obviamente era una forma de ilustrar lo que sucede en un avivamiento, de lo que aparentemente está muerto, surge vida, ¿verdad? Y lo vimos en una ilustración con respecto a la naturaleza. Pero hay una canción, yo creo que todos aquí conocemos esta canción, y en español se llama De tumbas a jardines, de Elevation. Y cantamos esta canción, y lo que expresa esta canción en la parte del puente dice que él convierte tumbas a jardines, ¿cierto? Ahorita se me fue la letra de esa canción, pero recuerdo eso, y a la final, pues así se llama la canción, por lo tanto es como lo más importante de la canción. Pero si nos ponemos a ver en una tumba, ¿qué hay? Hay frío, hay soledad, evidentemente, hay muerte, ¿cierto? Pero brotan jardines, y hace una ilustración, lógicamente no es algo literal, pero hace una ilustración de que aún en una situación específica donde habría muerte, donde hay soledad, hay silencio, hay frío, pues surge la vida. Y eso es a lo que nosotros llamamos avivamiento. Eso es a lo que nosotros llamamos avivamiento. Pero vamos a definir lo que es el avivamiento conforme a las Escrituras, ¿cierto? Porque a eso venimos, a entenderlo conforme a las Escrituras. Denme un segundo aquí. Es que quiero revisar. Ok, ahora sí. Definamos el avivamiento. Hay que entender que para nosotros ver el avivamiento de una forma teológica, lo primero que necesitamos es, lógicamente entender qué es esta palabra. El avivamiento básicamente surge cuando algo está muerto y vuelve a la vida. Pero en la iglesia, internamente, en lo que hacemos en la iglesia, y me refiero no a la iglesia Living Waters, me refiero a la iglesia cristiana, nosotros encerramos la palabra avivamiento quizás en una campaña evangelística, ¿cierto? Y claro, ahí hay avivamiento, pero el avivamiento no es una campaña evangelística. Tampoco es un evento masivo en el que hay gente que viene y es convocada para que escuche el mensaje del evangelio. No, eso es un evento masivo. Claro, puede surgir avivamiento de ahí, sí, pero ese no es en sí el avivamiento. Ahora, el avivamiento tampoco es
sí, se me olvidó la palabra, pero un evento en sí. El domingo no es un avivamiento, pero el domingo sí sucede un avivamiento. A lo que me estoy refiriendo con esto es que no podemos encerrar el avivamiento en un evento o en un tiempo específico, porque si lo encerramos, entonces se acaba el servicio del domingo y ahí se acabó el avivamiento. Se acaba, por ejemplo, nuestra clase de hoy y ahí se acaba el avivamiento. Y no podemos encerrar el avivamiento ahí. Entonces, si nosotros entendemos el avivamiento viéndolo como un evento o viéndolo como un momento específico, entonces hay que conocer bien lo que es el avivamiento. Es mucho más profundo que eso. Y quiero que veamos esta palabra de acá, que viene del latín, ¿sí? Esa palabra es como rivier, algo así, rivere, no sé cómo se pronuncia. Revivere, algo así lo pronunciaría yo en mi español. Obviamente en su latín será diferente. Pero lo que quiere decir esa palabra, de la que viene de nuestra palabra en español, incluso en inglés, avivamiento, revival en inglés, es vivir de nuevo, ¿sí? Y puede ser que suene obvio, ¿sí? Pero es importante entenderlo porque cuando nosotros hablamos del avivamiento en la iglesia, lógicamente, hablamos de un avivamiento aplicado al alma, a nuestra alma, ¿sí? Y a la fe, por ende al espíritu, ¿sí? Así que el avivamiento lo podemos entender, y aquí les traigo una definición, como una acción soberana de Dios mediante el Espíritu Santo, porque siempre es mediante el Espíritu Santo, ay Dios, mediante el Espíritu Santo, en la que Él trae trae un despertar, un vivir nuevo a una persona, a su pueblo. ¿Sí? Lo lleva al arrepentimiento, pero no solo al arrepentimiento, sino a la santidad. Hay dos cosas ahí. Hay una parte que es el arrepentimiento de parte del ser humano, pero a la santidad que proviene de Dios, ¿cierto? La santidad solo puede provenir de Dios. Restaura su pasión por la palabra e impulsa al ser humano, a la iglesia, a cumplir la misión de Cristo en el mundo. Entonces, en definitiva, el avivamiento es eso que Dios entrega a su iglesia mediante el Espíritu Santo, trayendo arrepentimiento y trayendo santidad, trayendo una vida de santidad. Entonces obviamente hay una condición del ser humano de que está muerto, de que hay soledad, de que hay silencio, hay enfriamiento, y Dios trae esto a la iglesia, pero no la trae de repente. Hay algunas cosas que vamos a mirar más adelante, pero que vienen gracias a una acción de Dios. El avivamiento solo puede venir de parte de Dios. En otras palabras, el avivamiento es volver a la vida. ¿El avivamiento se puede provocar? Vamos a ver eso, porque sí hay un factor humano y hay un factor de parte de Dios. Ahora, tengamos en cuenta algo que es importante, y es que Dios no va a desatar un avivamiento donde no está dispuesto ese avivamiento. No va a venir de la nada. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Pero hay ciertos momentos en los que uno ve, y es que la clase la vamos a ver historia, vamos a ver la palabra de Dios, así que no me quiero adelantar, quiero ir paso a paso, pero sí, diría que sí. La respuesta rápida sería que sí, pero hay más que eso. Vamos a ver ahora el fundamento bíblico del avivamiento en el Antiguo Testamento. Tenemos lo siguiente.
Les traigo varios ejemplos del avivamiento. Entonces, ya entendemos lo que es el avivamiento, es esa acción soberana de Dios en la que Él trae arrepentimiento, trae santidad a su pueblo, ofreciendo una vida, ¿cierto? Trayendo sanidad, trayendo grandes cosas en la que el ser humano pasa de una muerte espiritual de enfriamiento a una nueva vida. Y yo creo que esto nos suena a todos, ¿no? Creo que todos, si hablamos de esto, podemos entender qué es lo que ha sucedido en nuestra vida. Pues un avivamiento. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Fundamento bíblico, entonces. Acompáñenme a segunda de Crónicas, yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Anótenlo ahí, yo se los leo, no lo tienen que buscar. Pero prestemos atención a esto. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, todos conocemos este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, la respuesta a la que preguntabas ahorita era sí. Pero la palabra de Dios, aquí en este primer versículo, les voy a dar un poquito de contexto. Hay un pacto que Dios está haciendo en la casa de Salomón, ¿sí? El rey Salomón. Y dice que Jehová se le apareció a Moisés de noche y le dijo que ha oído su oración. O sea que Salomón estaba haciendo algo importante, algo que necesitaba hacer. Dice, bueno, espérenme, yo lo busco bien para leérselos mejor. Dice, sí, aquí dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviagare pestilencia a mi pueblo, perdón, es que leí, tengo que leer bien. Yo he oído tu oración, aquí está lo que les digo, versículo 12. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Por casa de sacrificio. O sea que Dios encontró algo que estaba dispuesto para un avivamiento, que es lo que estamos hablando ahora. Y era Salomón orando. Dios escuchó la oración de Salomón. Y Dios hace un pacto con Salomón, expresándole esto con respecto a su pueblo. Aquí en el versículo 6 de Segunda de Crónicas, el título que tenemos es Dedicación del Templo. O sea, el templo de Salomón estaba siendo dedicado a Dios. Por lo tanto, cuando Dios dice, yo he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, hay dos factores que vemos. Una oración, vemos un lugar, pero también vemos una promesa, ¿cierto? Entonces, la respuesta de Dios a esto es, si se humillare mi pueblo, bueno, Él pone una serie de condiciones, pero más que condiciones, es ver lo que tiene que suceder, ¿no? Si se humillare mi pueblo, necesitamos un pueblo humillado. Empezamos ahí a ver más o menos como esas características de lo que requiere un avivamiento. Humillación de mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, oración, la invocación a la presencia de Dios. El pueblo, el corazón de las personas, la iglesia tiene que estar dispuesta a la presencia de Dios. Es invocado y oraren, obviamente, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ahí vemos el arrepentimiento, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, la respuesta de Dios ya estaba sucediendo. No es algo que simplemente Dios está diciendo, si las cosas son así, entonces yo haré esto.
Porque dentro de lo que nos está diciendo la palabra de Dios hay cuando dice y oraren, ¿cierto? Y oraren, ¿qué estaba haciendo Salomón? Estaba orando. Por lo tanto, Dios ya sabía qué era lo que estaba sucediendo ahí. Entonces podemos ver en este versículo que hay una dedicación al templo, que era lo que les decía, pero presenta un avivamiento dinámico de un pacto que Dios estaba haciendo en la casa de Salomón. ¿Y que era? Precisamente esto. Si ustedes hacen esto, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero vemos dos factores, dos columnas aquí que puse, de lo que es necesario que suceda. Entonces, número uno, vemos una responsabilidad de parte del pueblo, ¿cierto? Ya lo he mencionado, pero quiero que lo miremos aquí gráficamente. Humillarse ante Dios, ¿sí? La palabra de Dios ahí nos está diciendo, si el pueblo se humilla. ¿Y qué es la humillación? Es entregar todo. Es entregar voluntad, es entregar atención, es morir a nosotros mismos, entregar absolutamente todo. Eso es humillarse. Es dejar a un lado mi vida y concentrarme en la presencia de Dios, concentrarme en aquello que Dios quiere de mí. Entonces, el pueblo necesita ser humillado. Tú y yo necesitamos estar humillados ante Dios. Orar. La oración es la principal comunicación con Dios. Cuando tú y yo tenemos una comunión estrecha, genuina con Dios, entonces ahí hay algo especial, ¿sí? Y yo creo que todos aquí lo hemos vivido. Sé que a veces uno tiene altos y bajos, ¿no? En este aspecto, pero cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros cuando nosotros damos espacio al Espíritu Santo a través de nuestra humillación, pero a través de la oración como comunicación con Dios, entonces estamos haciendo lo necesario para que el avivamiento empiece a suceder, ¿sí? Porque recuerden lo que les dije al principio, eso no es algo de un momento, eso no es algo de un evento, eso es algo que empieza con nosotros mismos. Buscamos su rostro. Cuando buscamos el rostro de Dios es porque estamos teniendo una relación muy estrecha con Dios. Porque no solamente estamos orando, sino que estamos constantemente conectados con Dios. Hay un versículo que dice, oren sin cesar, ¿sí? Y es un versículo que es un poco, ¿cómo así que orar sin cesar? O sea, ¿voy a dejar de hacer las cosas por estar orando? No, a lo que se está refiriendo el versículo es a buscar su rostro, a que estemos en constante comunión con Dios. Constante comunión con Dios. Aquí estamos en comunión con Dios porque Él está enseñando, porque su presencia está aquí, pero cuando vayamos conduciendo hacia nuestras casas o hacia donde sea que vayamos, pues también tenemos que estar con comunión con Dios, atentos a su voz y apartarnos del mal. Entonces sabemos que hay una lucha en la carne, sabemos que hay una lucha aún en nuestra propia alma, por aquellas cosas que en nuestra naturaleza humana pues nos llaman la atención, ¿sí? Y eso pues no necesariamente está mal todo, no quiero decir eso, pero hay aspectos donde obviamente está el pecado, está la tentación, está el deseo de la carne, que bueno, todos de nosotros ya sabemos lo que se refiere, necesitamos apartarnos de eso. Entonces, cuando esto sucede, estamos humillados, estamos en una comunión constante con Dios, estamos conectados, escuchando a Dios, nosotros expresando a Dios. Hay cosas internas en nuestro espíritu que están sucediendo. Rechazamos el mal, eso quiere decir que estamos viviendo una vida en santidad, ¿cierto? Entonces ya hay una parte que está lista, nosotros estamos listos. Pero hay una parte de Dios, entonces Él escucha lo que estamos orando, Él escucha el clamor de nuestro corazón, Él ve nuestro corazón, perdona nuestros pecados al momento en que nosotros nos apartamos del mal, es porque hay un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Él perdona nuestros pecados, nos hace justos, santos delante de Él y viene y sana nuestra tierra. Y ahí está la acción de Dios. Y sanar nuestra tierra es obrar en nuestros corazones. Quizás hay dolores en nosotros que necesitan ser sanados. Quizás hay cosas que tienen que ser restauradas, ¿verdad? Porque el avivamiento empieza con nosotros.
Ahora, habla del pueblo, ¿cierto? O sea, que no es solamente algo individual. Comenzó con Salomón, pero la promesa de Dios es para el pueblo. Así que si el pueblo se humilla, si el pueblo está orando, si el pueblo se aparta del mal, entonces es el pueblo entero el que es eh, eh, invadido, digámoslo así, por el avivamiento de Dios, es tomado en el avivamiento de Dios. Ahora, hay que entender un poco aquí el contexto del pueblo, ¿no? Hablamos de un pueblo que está apartado de Dios, ¿sí? ¿Por qué sucede un avivamiento? Porque hay una necesidad de avivamiento. Entonces el pueblo, si Dios promete un avivamiento es porque el avivamiento no está sucediendo, ¿cierto? Lógico. La parte del lado de nosotros es la humillación. Cuando nosotros nos humillamos, entonces vamos a orar, vamos a buscar el rostro y vamos a apartarnos del mal. Lo primero es la humillación. Pero hay un pueblo que no necesariamente entiende que necesita una humillación. ¿Sí? Entonces por eso Salomón está intercediendo por el pueblo. Salomón está orando por el pueblo. Y eso lleva a que Dios le dé un mensaje a Salomón. Ahora, Salomón, ¿qué tiene que hacer? ¿Y qué tuvo que hacer? Darle el mensaje al pueblo. Pero la palabra de Dios nos habla de que el avivamiento está disponible cuando un pueblo está disponible. Así que sí se provoca el avivamiento porque Dios quiere llenarnos de su avivamiento. Él quiere transformar nuestras vidas, como decíamos al principio, vivir de nuevo una nueva vida. Avivarnos es pasar de una vida quizás estancada, baja espiritualmente, una vida fuera del espíritu, una vida enfriada en la fe, pero Dios lo que quiere es un pueblo que esté avivado por su palabra, avivado por su presencia. Él quiere sanar la tierra, él quiere que su pueblo esté viviendo en ese avivamiento. No se trata solamente de individuos, ¿cierto? Empieza por nosotros mismos. Porque nosotros cuando llegamos a Cristo vivimos un avivamiento, ya lo veremos más adelante, pero el avivamiento está dispuesto para el pueblo como cuerpo de Dios. ¿Sí? Sabemos que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que el avivamiento es para el cuerpo de Cristo, para un pueblo que entiende esto. Pero si no lo entiende, pues no vamos a poder recibirlo. El resultado no es solo espiritual, no solo es algo espiritual. Dice que perdonará sus pecados, pero dice que también sanará su tierra. Así que también es algo que sucede en la tierra, en el lugar en el que estamos. ¿Por qué? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero cuando sucede el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, primero son llenos aquellos que estaban esperando la promesa de Jesús por el Espíritu Santo, pero eso llevó a un resultado en la ciudad. Entonces no es algo solamente de la iglesia, no, la iglesia lo que hace cuando recibe el Espíritu Santo, cuando está avivada, entonces lo que hace es que va a impactar la ciudad, lo que predicaba hace dos domingos. La iglesia está llamada a la ciudad. ¿Por qué Dios entrega el Espíritu Santo? Él lo entrega porque necesita continuar una obra a través de la iglesia por Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que entendemos que es ir a la comunidad, ir a la ciudad, impactar con la presencia de Dios. Ahora, Nehemías, también podemos verlo, en Nehemías, el profeta Nehemías era alguien que Dios había escogido para restaurar el pueblo de Israel, para restaurar la ciudad, para restaurarlos en la fe, para restaurarlos moralmente, porque ellos estaban destruidos en todo sentido. Su ciudad estaba destruida,
su moral estaba destruida, espiritualmente estaban destruidos, pero Nehemías es escogido por Dios. Y en los capítulos 8 y 9, Dios habla directamente a Nehemías y él le dice qué necesita para reconstruir el pueblo, para reconstruir edificaciones, para reconstruir la ciudad, para avivar al pueblo. Y él se enfrenta con muchas cosas en un pueblo que, bueno, como ya les cuento, era un pueblo que estaba destruido en todo sentido. Pero Dios habla a él a través de su relación íntima. Él se apartaba, él le preguntaba a Dios, Dios le respondía. Él tenía que escoger unas personas para esto, otras personas para lo otro. Había personas que no querían hacerlo. Ya, ¿han escuchado esa historia? ¿Lo han leído alguna vez? Pueden leerla. Créanme que Nehemías es un ejemplo extraordinario de liderazgo y de una relación genuina con Dios. Pero lo que quiero que veamos acá en el capítulo 8 y 9 es que hay un modelo bíblico de avivamiento. Entonces ya lo vimos en Crónicas con Salomón, pero también lo vemos ahora con Nehemías. ¿Y qué pasa? En un primer momento, en un momento de todo eso que está haciendo Nehemías liderando al pueblo, empieza a suceder esto que inicia básicamente con esa reconstrucción en lo interno, en lo espiritual, con el pueblo de Israel. Y lo primero que sucede es que Esdras, otro profeta que también estaba por ahí, lee la ley ante todo el pueblo reunido. Entonces Esdras viene y lee la ley. Eso está hablando de una proclamación pública, de una predicación pública, de un mensaje de parte de Dios para el pueblo. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto porque en Crónicas acabamos de leer también que Dios le está proclamando algo a Salomón. Hay un mensaje directo de parte de Dios. Esdras lo hace con el pueblo. Pero de nada sirve que haya una proclamación, que haya un mensaje de parte de Dios y que el pueblo no lo entienda. Tiene que haber un pueblo dispuesto a escuchar, a tomar esa palabra, a tomar ese mensaje, esa proclamación y entender qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo al pueblo, lo que está prometiendo, lo que está pidiendo, porque Pablo le pidió a Salomón, ¿cierto? Invoquen, oren, humíllense, apártense de sus pecados, así que el pueblo, los levitas en este caso, explican el sentido para que el pueblo lo entienda. Y fíjense que los levitas, quizás no todo lo que quiero decir es que no todo el pueblo lo va a entender de la forma más, oh, sí, ya, lo entendí porque Dios dijo algo. No, eso no pasa generalmente. Pero había y hay personas dispuestas, pastores, líderes, gente que Dios ha preparado para que el pueblo entienda el mensaje. Entonces aquí vemos, número uno, hay una proclamación, número dos, hay una comprensión por eso, por ese mensaje, por la escritura, por lo que es impartido hacia el pueblo. Y eso lleva directamente a un quebrantamiento, que es lo número 3, que está directamente relacionado con ¿qué? Con el arrepentimiento. Entonces, cuando el pueblo entiende el mensaje de Dios, va a responder a ese mensaje. ¿Y con qué responde a ese mensaje? Con arrepentimiento. ¿Por qué con arrepentimiento? Porque como seres humanos somos imperfectos, necesitamos un Salvador, necesitamos un avivamiento, necesitamos algo que transforme nuestras vidas. Y al entender el mensaje del Evangelio nos damos cuenta que nosotros no podemos solucionar eso. No podemos hacer que las cosas sucedan por nuestra propia cuenta. Así que Dios viene, nos da la solución básicamente, porque lo que nos dice es arrepiéntanse, oren, conéctense conmigo y cuando lo hagan, entonces es desatado el avivamiento. Es desatada esa promesa de Dios para el pueblo.
Así que la respuesta es que reconocieron su pecado y su distancia de Dios. Si Dios nos está pidiendo a nosotros como pueblo que nos humillemos, es porque no estamos humillados. Si nos está pidiendo que oremos, es porque no estamos orando. Ahí es necesario eso, porque hay una distancia de Dios. Tenemos una distancia, y no porque Él tome distancia de nosotros, sino porque nosotros, en nuestra debilidad, tomamos distancia de Dios. Ahora, Dios lo que quiere, lo que Dios quiere siempre es que su pueblo esté unido a Él. Somos su pueblo, Él nos escogió. Y para que eso suceda, entonces, Él lo hace a través del avivamiento. Y el avivamiento es desatado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya el pueblo reconoce, se aparta del pecado, entonces ahora sí, se viene un cambio de vida. Ahora sí es desatado el avivamiento. Y esta última parte ya la hace Dios. Nosotros ya hacemos nuestra parte. Escuchamos, comprendemos, respondemos con arrepentimiento y viene el perdón, viene una vida de santidad. Eso es avivamiento. Pasamos de una vida fría, distanciada de Dios, llena de pecado, y hoy somos transformados, somos llevados a una vida nueva, a una vida llena de la vida de Dios, llena de santidad, llena de una conexión, una comunión directa con Él, en la que hay diferentes cosas que suceden en el pueblo. Hay arrepentimiento, bueno, ya lo mencioné, santidad. Y la vida se convierte en un nuevo refugio. Esa nueva vida es un nuevo refugio. Recuerden que la palabra de Dios dice que antes estábamos en delitos y pecados, ¿no? Pero ahora somos llevados a una nueva vida, a la vida de Cristo. Entonces, el avivamiento en sí es ser llevados a una vida en Cristo. Una vida en Cristo. No sé cómo estoy de tiempo. Ok, 3 minutos más. Una vida en Cristo. Entonces, el avivamiento comienza con la palabra de Dios que ilumina, ¿sí?, la oscuridad, el pecado, que pone en evidencia cosas, pone en evidencia la necesidad, pero no se queda allí, sino que produce una convicción que lleva al arrepentimiento y lleva a la transformación. Eso es avivamiento. Hay otros versículos otras historias que nos podemos llevar del Antiguo Testamento, en el Salmo 85. Salmo 85, el salmista que dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. El salmista está haciendo una pregunta muy importante. ¿No volverás a darnos vida? Aquí hay algo importante que quiero enfatizar. Si el salmista está expresando no volverás a darnos vida, eso quiere decir que ya anteriormente hubo una vida. Pero el momento en el que él está expresando eso es un momento quizás de frialdad. O sea, hay algo que él ya sabe que Dios le dio a él y al pueblo, pero que el pueblo perdió. Y eso lo vemos constantemente en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el que gana las batallas porque Dios va con ellos, el que Dios los guarda, los cuida, los protege, los consiente, les da absolutamente todo. Ellos están cerca de Dios, escuchan la voz de Dios, Dios les da instrucción, etc. De todo les da Dios. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Le es infiel a Dios, se aparta, va y adora a otros dioses. Se llenan de miedo, se llenan de duda y esa relación se acaba. Y entonces, ¿qué pasa? Pierden batallas, terminan cautivos y sufren. Pero ¿qué pasa? Dios no deja al pueblo de Israel. Y por eso Él dice, ¿no volverás a darnos vida? O sea que ellos ya experimentaron algo y esa expresión es una necesidad de un nuevo avivamiento, de una nueva vida, de una nueva
vida cercana a Dios, una vida llena de santidad de nuevo, y así constantemente lo vemos en el pueblo de Israel. Entonces, hay una expresión que es vivificar, o una expresión, una palabra, un verbo, vivificar. Habla a una restauración en relación con Dios. El avivamiento no es algo que sucede y ahí termina. No, el avivamiento es algo que nos lleva a más allá. De hecho, la segunda parte es para que tu pueblo se regocije en ti. Entonces, el vivificarse es poder regocijarse en una vida con Dios. Ese es el avivamiento. Es un momento de nueva vida, pero una vida constante de crecimiento, una vida constante de regocijo, una vida constante de comunión con Dios. El avivamiento tiene que llevarnos a no quedarnos simplemente en un momento, sino a seguir una vida constante con Dios. Y en Joel, en el capítulo 2, del versículo 28 al 32, eso se los quiero leer. Adelante mucho. Profeta Joel, ese está por acá. Joel. Marcos. Aquí, Joel capítulo 2. 28 al 32. Esta es una proclamación que hace Dios a través del profeta Joel. Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Wow. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y las columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran día y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho, Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Es una proclamación hacia el futuro, hablando de, en otras versiones dice en los postreros días, como en los últimos días, pero hay algo importante que dice aquí, es derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerden que en el antiguo pacto el espíritu no era derramado sobre toda carne, no era derramado sobre todas las personas, sino sobre aquellos que Dios escogía. Él hallaba gracia en ellos, Él ponía su favor en ellos, su espíritu en ellos, para llevar a cabo una acción específica, una misión específica, restaurar al pueblo de Dios, ir a una batalla, hablar sobre un tema específico del pueblo, para arrepentimiento, para la necesidad que había. Pero cuando Joel, el profeta Joel, está diciendo esto, él está hablando de un acontecimiento futuro. El derramamiento vendría a ser para todo el mundo, para todos. Incluso dice que para los siervos. Recuerden que en el contexto en el que Joel está diciendo eso, hay esclavos, hay gente que es esclava, que podríamos decir que son esos siervos. Aún sobre los esclavos él derramaría su espíritu. O sea que el Espíritu Santo estaría dispuesto para la humanidad, ¿cierto? Obviamente dice que, de hecho no lo dice, pero en Crónicas y entendemos un poco mejor de que obviamente, volvemos al punto, tiene que haber algo de parte del pueblo para que esto suceda, ¿sí? Y bueno, más adelante lo veremos específicamente qué es en el Nuevo Testamento.
Entonces, en el Antiguo Testamento ya vimos un modelo, ya vimos una, lo que sucedía en el Antiguo Testamento, de que sí sucedía un avivamiento, pero que también era profetizado un avivamiento. Y ahora lo vemos cumplido acá. Entonces, acabamos de leer Joel, donde dice en los postreros días, en aquellos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esa es una promesa que hace Dios al pueblo. Y esa promesa se cumple aquí en el Pentecostés. Y recuerden que Jesús, Él muere, a los 3 días resucita, y Él dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y entonces el pueblo, y Él les dice, quédense en Jerusalén. No salgan de la ciudad, quédense hasta que reciban el Espíritu Santo. No salgan de ahí, por favor, no lo hagan, porque era ahí donde iba a suceder la gran promesa. Y quiero leerlo mejor, capítulo 2 de Hechos, pero ya se acabó el tiempo, así que vayan al descanso y ya lo retomamos.